porque ahorita estoy hablando de la sección 10.2 porque Daniel me comentó que hubo un poco de dificultades acá. Entonces, digamos, en áreas pueden tener una curva tan extraña como esta, que esta incluso la vamos a ver el jueves, de esta curva. Sí, esta tiene forma de corazón. Entonces esta empieza aquí en 0, yo creo que en 0,2 cuando θ es igual a 0, y luego cuando uno recorre en 2pi, uno vuelve a regresar al no, este es el punto 2,0. Entonces, independientemente de cuál sea esta curva, si es proporcionada por estas ecuaciones paramétricas, si quieren encontrar el área es igual a la integral de 0 a 2pi y de x, e incluso esta formulación es pero tan flexible que pueden integrar de 0 a 2pi y hacer x de y cualquiera de estas le va a dar la misma respuesta. Entonces aquí no importa que esta no sea una función cartesiana porque no satisface la prueba de la vertical, como nos estamos basando en términos del parámetro 0, 2pi r θ seno de θ, y luego calculo esta derivada que solo voy a poner aquí r θ coseno de θ prima de θ. Y lo interesante va a ser derivar esta parametrización, encontrar identidades trigonométricas. Algo que sí va a ser crítico en este examen es el uso de identidades trigonométricas. No sé si tuvieron que lidiar ahorita. No, ahorita en el examen no hubo problemas donde se tuvieran que usar identidades trigonométricas. ¿Integración siempre van a ser de 0 a 2pi? No, este es un ejemplo hipotético. Yo creo que en el corto tenían que integrar de 0 a 1, de 0 a la raíz cuadrada de 3, y tenían un t al cuadrado y una t a la cuarta. Este es otro problema, pero digamos, si quieren usar las fórmulas, solo usan estas. Voy a poner la parametrización de alfa a beta. Y tenemos el entendido de que dy va a ser a g' de t dt. Entonces aquí los límites de integración que estaba escribiendo ya son los límites de integración del parámetro t. Entonces esta es la fórmula de área. A otras que van a tener que saber son estas. Y hay veces que estas están disfrazadas. Pues tal vez no tienen que usar coseno al cuadrado de θ, sino tienen que usar de que coseno de 2θ es igual a 2 coseno al cuadrado. Sí. Y sí, menos 1. Entonces esta es un poco difícil de utilizar, pero en algún momento van a tener que usarla. Entonces yo creo que estas son las tres principales. Bueno, y siempre Entonces aquí un tema que está implícito, que en realidad está viniendo en el examen, es el tema de la sección 7.2, integrales trigonométricas. Pero es porque en algún momento van a tener que usar estas identidades trigonométricas o integrar expresiones como seno de θ, coseno a la quinta de θ, de θ. Entonces van a tener que decir, u es igual a coseno, entonces la derivada de coseno es menos seno. O si en algún momento les queda un problema de seno al cubo por coseno a la quinta al cubo, separan un factor impar de seno o un factor impar de coseno y luego continúan con... ¿Podrían enderezar la cámara o la otra? Sí, yo creo que está. Miramos, aquí estamos. Ahí está. Entonces todo esto tenganlo muy presente. Solo me falta una fórmula más. Con longitud de arco es la misma historia. Si tienen una curva bien extraña que empieza en 0 y digamos que termina aquí en 10, para la longitud de arco no importa que estén pasando varias veces. Si tienen que x es igual a esta función de t e y es igual a una función de g de t, la longitud de arco es simplemente la integral de 0 a 10 x' al cuadrado más y' al cuadrado de t. Entonces eso sí tómenlo muy presente, porque creo que Daniel me mencionó que
tenían alguna dificultad usando estas fórmulas. Y hoy la clase todavía se va a volver menos intuitiva, porque lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con un nuevo sistema de coordenadas, que es el sistema de coordenadas polares. Entonces, ¿por qué es un sistema un poco contraintuitivo? Porque estamos primero muy acostumbrados al sistema cartesiano, y segundo, en el sistema cartesiano tenemos varias ventajas. Por ejemplo, un punto A, B es completamente diferente de un punto B, A o C, D o cualquier otras coordenadas. Con polares no vamos a tener esa ventaja. Vamos a tener que un punto, por ejemplo 1,0 va a ser igual al punto 1,2 pi, 1,4 pi. Sistema de coordenadas polares. Entonces esto va a complicar mucho esta clase, pero vamos a ver que el sistema de coordenadas polares tiene sus grandes bondades. Entonces, digamos, con el sistema cartesiano estamos acostumbrados a que nuestros ejes sean perpendiculares entre sí, y si queremos identificar un punto, simplemente medimos a la distancia en X y la distancia en Y respecto a un punto que denominamos el origen. Las coordenadas cartesianas de un punto en el plano. Sí. En el plano son X, Y. Entonces las coordenadas se dan por medio de pares ordenados. Entonces cada punto en el plano va a estar representado por un par ordenado, pero tenemos diferentes formas de utilizar de medir estas coordenadas. Entonces la convención del sistema cartesiano es simplemente la distancia respecto al origen de cada uno de los ejes. Entonces generalmente estamos proyectando este punto a los ejes y medimos, bueno, esto es lo que mide Y y esto es lo que mide Y. Con coordenadas polares, en cierta forma, el sistema pareciera ser un poco más razonable, porque tenemos un punto en el origen y luego tenemos el punto en el plano, y lo único que estamos haciendo es, bueno, quiero medir la distancia entre el origen y este punto en el plano. Es el sistema de coordenadas polares. Bueno, vuelvo a ponerlo solo como sistema polar. Entonces aquí tenemos esta R, que es un radio, y es la distancia entre el punto P y el origen. El origen, en cierta forma, todavía en coordenadas polares lo seguimos manteniendo representado como el punto 0,0. Pero ahorita vamos a tener un problema con coordenadas polares. Nos va a faltar el otro par ordenado. Entonces observen aquí que tenemos dos puntos que claramente son diferentes, pero están a la misma distancia respecto al origen. Entonces, solo con conocer la distancia del origen al punto P, no obtengo la representación completa, las coordenadas completas de este punto. Entonces, para obtener una representación única, lo que voy a hacer es que voy a mantener el eje X, y a este eje X le voy a dar la convención de que este corresponde a un ángulo de 0 grados. Entonces el ángulo de 0 grados corresponde cuando tenemos una recta horizontal. Y ahora lo que voy a hacer es que no solo para identificar las coordenadas de este punto, no solo voy a medir su distancia respecto al origen, sino que también voy a medir el ángulo entre este segmento de recta y el eje X. Entonces aquí ya tengo otra. Es como cuando en física le preguntan a uno de cómo se mueve y en qué dirección. Sí, en qué dirección. Entonces, digamos, es como un vector. Un vector tiene dos representaciones. Pueden ponerlo con X, Y, o pueden poner su magnitud y el ángulo.
Entonces esto es equivalente. Entonces este es el ángulo entre el segmento 0P y el eje X. Entonces ya con esta distinción, este punto va a tener coordenadas r, teta. Este posiblemente va a seguir teniendo el mismo radio, pero aquí vamos a tener otro ángulo. Aquí el ángulo sería θ es igual a 1, pero aquí tenemos nuestra primera complicación o una convención que tenemos que tomar en cuenta, porque obviamente, digamos, podemos decir que este ángulo es negativo. Si respecto al eje X es un ángulo negativo porque en vez de elevación estamos en descenso. Pero alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué no utilizamos mejor este otro ángulo para θ1? Y vamos a ver de que a pesar de que estos dos ángulos tienen diferentes magnitudes, representan al mismo punto en coordenadas cartesianas. Entonces podemos... ¿Qué pasa con los grados? De que puede ponerlo, sí, digamos, menos 45 o puede ponerlo cuando ya dio los 270 más otros 45? Sí, entonces aquí vamos a ver que este puede ser r θ1 o puede ser r 2pi menos θ1. Pero también podría dar al primero, podría darle una vuelta entera. Ah, excelente, sí, también este podría ser no solo rθ sino rθ más 2pi. Entonces ahorita observen que este diagrama es muy simple, pero ya de entrada tenemos varias convenciones que tomar, de las cuales tomar nota con el sistema de coordenadas polares. Entonces solo voy a escribir que un punto en coordenadas polares tiene el par ordenado r, θ. Entonces, ¿qué convenciones tenemos para las coordenadas polares? La primera, tenemos que darle en cierta forma preferencia a qué vamos a considerar como un ángulo positivo y a qué vamos a considerar como un ángulo negativo. El sentido horario, digamos, es el más fácil de trabajar y todo, pero es que el problema es si trabajamos con sentido horario, aquí tendríamos 10, 20, 45 grados, pero vamos en una dirección contraria a los cuadrantes del eje cartesiano. Si observan los cuadrantes del eje cartesiano, vamos en este sentido, y este es un sentido antihorario, primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces la orientación es un sentido antihorario. Entonces, para seguir manteniendo estos sistemas lo más parecido posible, el ángulo va a tener aquí un sentido antihorario. Entonces el ángulo positivo tiene un sentido antihorario. Entonces, ¿qué significa esto? Si quiero empezar a identificar un punto en coordenadas polares, me voy en sentido horario y luego mido, digamos, cuál es el radio de la magnitud del radio, y así es como identificaría el punto. Pero digamos, ahorita para hacer más específico este problema, vamos a tratar de identificar, por ejemplo, este punto, el punto 1, pi cuartos. ¿Dónde estaría localizado este punto? 45 grados. Sí. La hipotenusa, pues, sí lo hacen. Sí, sí, la hipotenusa es de 1. Entonces, tengo que abrir aquí 45 grados, mido un radio de 1, y luego este punto estaría aquí. Entonces, ese es el punto que va a estar denotado con rojo, digamos. Ahora, si quiero localizar dónde está 1, menos pi cuartos, donde se encontraría. Sigo manteniendo el radio de 1, solo que ahora, como tenemos este ángulo negativo, cuando tengamos un ángulo negativo, ahora el sentido va a ser horario. Entonces en algún momento voy a tener que trabajar, bueno, yo creo que este radio ya está un poco mayor que 1. Entonces este ángulo que estoy identificando aquí es menos pi cuartos, y este punto sería el punto 1, menos pi cuartos.
Pero digamos, si no quieren trabajar con 1, menos pi cuartos, ¿cómo podemos expresar también este punto? Sí, le sumamos 2pi. Entonces este 1 menos pi cuartos puede ser también el ángulo 1, el cuartos, ¿no sería? Ah, sí, 7 pi cuartos, sí. Porque menos pi cuartos más 2pi es igual a 8 pi cuartos menos pi cuartos y es 7 pi cuartos. Entonces esta otra coordenada también representa el mismo punto. Entonces solo voy a anotarla con esta otra coordenada con este otro color. Entonces, como pueden ver, así es como nos vamos moviendo y uno puede decir, ah, bueno, esto no se mira tan complicado, pero se puede complicar un poquito más, y aquí precisamente tengo unos problemas que trabajé con la otra sección, que son problemas que uno puede considerar un poco absurdos, pero es que ayudan. Porque ahorita solo estamos trabajando con el primer cuadrante. Cuando trabajemos con ángulos que caigan en el segundo, tercer cuadrante o cuarto cuadrante, ahí es cuando se complica un poco la historia. Entonces digamos, ahorita tengo 2, yo creo que sí, 3 pi medios. Sí, vamos a trabajar con 3 pi medios. Entonces digamos, ¿dónde se localizaría? Sí, en 270. Y por eso es que les proporcioné el círculo unitario, porque con el círculo unitario pueden verificar de una manera rápida dónde estarían localizados estos ángulos. Entonces digamos, aquí tenemos que medir un radio de 2, pero luego los tenemos que desplazar 270 grados en sentido horario. Entonces este punto estaría acá, 2,3 pi medios. Y esta es la representación usual, pero como pueden ver, también pueden decir, ah, bueno, no quiero trabajar con 3 pi medios. Sí, menos pi medios, 90 grados. Entonces, si quieren, pueden escribir como 2, menos pi medios, porque en cierta forma es más fácil hacer una rotación en sentido horario de un ángulo de 90 grados, hacer esta otra de 270. Pero si mantenemos la convención, esta sería la representación usual. Y van a ver cómo cambia porque si tengo 2 a la menos 3 pi medios. Sí, van a ser 90 grados. Sí, ahora pensamos que íbamos a terminar con 270. Pero si le suman 2 pi, esto sería lo mejor. Si le suman 2 pi, vamos a tener que corresponde al punto con coordenadas 2, pi medios. Pero si queremos utilizar esto de las vueltas, tenemos que empezar aquí en sentido horario. Nos movemos 270 grados. Y terminamos en este punto. Y ese 2 indica, o sea, ahí empezamos la... Sí, es cuando lo que mediría este segmento, mediría 2 unidades. Digamos el círculo. Sí, es como sí, es el radio. Sí, el 2 es el radio. El diámetro serían 4. Entonces, por eso es que estoy haciendo todos estos detalles. Entonces vamos a ver qué otros problemas tenemos aquí. Yo creo que tenemos que trabajar ahorita con el radio negativo. Sí, este ya lo tengo acá. Es generalmente un ángulo positivo, sí. Vamos a trabajar con el radio negativo, y aquí vamos a hacer 4 variaciones de un problema que va a tener las mismas magnitudes de radio y ángulo, pero voy a poner el signo menos en el radio, después en el ángulo, tanto en el radio como en el ángulo, y van a ver cómo va cambiando este problema un poco. Entonces, generalmente el radio es positivo. Tiene sentido que el radio sea positivo, porque si estamos hablando de una distancia, esa cantidad siempre tendría que ser positiva, o en todo caso 0 cuando
estamos en el origen. Pero el problema es de que hay varias ecuaciones de gráficas polares que en algún momento les dan un radio negativo. Entonces digamos, ¿qué sucede si el radio es negativo? No tenemos que preocuparnos mucho, sino simplemente razonar este problema. Y lo que podemos hacer es que primero podemos identificar dónde quedaría el punto con coordenada r, teta, y luego vamos a identificar menos r, teta. Entonces aquí ese es un punto en general, r, teta. Si quiero trabajar con un radio negativo, ¿cuál sería el razonamiento? Si voy en esta dirección, el radio va disminuyendo. En algún momento el radio va a ser igual a 0. Pero entonces, si quiero seguir en la dirección donde quiero disminuir, entonces continúo acá y luego, ¿hasta cuándo voy a parar? Hasta que tenga una magnitud de r, pero en esta dirección. Entonces aquí el punto menos r, teta quedaría acá. Entonces obviamente desde el punto de vista del origen, esta r tendría que ser positiva, pero como nos estamos basando en este ángulo teta, desde el punto de vista del ángulo teta, este radio sería negativo, porque solo va a ser positivo entre el tercer y cuarto cuadrante. Ya cuando nos pasamos al segundo y el cuarto, ya se vuelve este radio negativo respecto a teta. Entonces una forma fácil de resolver este problema es observar de que si queremos identificar el punto menos r, teta, primero identificamos r, teta, y el punto menos r, teta es diametralmente opuesto a r, teta. Entonces el punto menos r, teta es diametralmente opuesto a r, teta. Entonces esta es la mejor forma de identificar y trabajar con radios negativos. Graficamos una sombra del r, teta y luego nos desplazamos 80 grados. Otra cosa que pueden hacer es que algebraicamente el punto menos r, teta y el punto r, teta más pi representan al mismo punto. Son dos diferentes coordenadas, pero estamos representando al mismo punto. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este? Sí, este ángulo que tengo aquí en realidad es teta más pi. Y ya puedo trabajar con un radio positivo. Entonces simplemente traduzco el problema y ya lo traduzco en una forma más usual. También en su momento lo que pueden hacer es decir r teta menos pi. Pueden restarle o sumarle 180 grados, porque si le restan 180 grados, que esto sería ir en una dirección horario, van a tener también el que este punto va a seguir siendo diametralmente opuesto a r, teta. Entonces estas son las dos convenciones. El radio es positivo, pero si en todo caso es negativo, van a tener que moverse en una dirección diametralmente opuesta. El ángulo es generalmente positivo y va en sentido horario, pero si tienen un ángulo negativo, este sería antihorario. Pero si tienen un ángulo negativo, simplemente se mueven en sentido horario. Entonces empecemos a ver qué problemas interesantes hay aquí. Y la otra convención es que el origen puede tener cualquier ángulo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Voy a tener que empezar a borrar algunos documentos. 0,0 sabemos que está en el origen, pero esta coordenada 0, digamos pi medios, ¿en dónde estaría? Obviamente tenemos que escoger un ángulo de 90 grados, pero como el radio es de 0, resulta que vamos a terminar otra vez en el origen. Y aquí no importa qué ángulo seleccione, 0,5 pi o 0, menos 2 pi,
todas estas coordenadas donde r es igual a 0 y el ángulo puede ser cualquier valor de θ, representan al origen. Entonces esa es otra convención. Y pueden decir, pero ¿por qué me estoy complicando tanto con todas esas infinitas representaciones? Cuando estemos haciendo gráficas vamos a tener que tener muy en cuenta que si van apareciendo estos puntos, bueno, estos son los puntos del origen. Si en algún momento tenemos que lidiar con radios negativos, no es que estemos trabajando con algo físicamente imposible, sino que simplemente tenemos que identificar el punto diametralmente opuesto a r, θ. Entonces, ya teniendo en cuenta todas estas notaciones, estas convenciones, podemos realizar los siguientes problemas. Si aquí cabal tengo un buen ejemplo. Y bueno, creo que voy a trabajarlo en otra hoja para que esté un poco más ordenado. Aquí estamos. Ejemplo. Identifique los siguientes puntos. Y es que si mal no estoy, no sé si alguno de ustedes ha visto coordenadas polares. Pero ¿y el resto han visto coordenadas polares? No, es que esto es desafortunadamente algo que se tendría que dar como en un cursito de álgebra o en el verano caería bien, porque entonces solo se enfoca uno en ver polares, porque en multivariable esto va a ser un punto contencioso. Entonces digamos la parte sí. Sí, hay unas técnicas de áreas integrales dobles en coordenadas polares. Igual en data science para estadística. Hay unos métodos de estadística que no usan nomenclatura normal para los ejes, sino utilizan polares. Sí, este es un tema que ahorita no está contemplado. Incluso ahorita eso lo estamos recibiendo nosotros de bono, porque generalmente el curso de cálculo integral termina con la sección 8.4, que es aplicaciones de economía, y aplicaciones de integración en economía, cómo calcular un excedente del consumidor y del productor. Pero eso lo pueden aprender en un curso de microeconomía, pero coordenadas polares, ¿dónde? O sea, aquí de bono lo estamos empezando a ver. Entonces, digamos, ahorita queremos identificar este punto, 2,3 pi cuartos. El 3 pi cuartos, ¿dónde estaría localizado? Digamos, lo tenemos aquí en el segundo cuadrante. Es equivalente a 45 grados respecto al eje Y. Ahora, si queremos considerar el ángulo en su totalidad, este sería, entonces este es el punto 2,3 pi cuartos, una hipotenusa de 2, pero estamos en el segundo cuadrante. Entonces empecemos a hacer el mismo problema, pero vamos a ir cambiando, agregando signos. Tenemos 4 casos posibles. Menos 2,3 pi cuartos. Ahora, ¿dónde está este? Sí. Empezamos identificando el punto 2,3 pi cuartos, que es el que es el fácil de encontrar. Y luego lo que hacemos, a media vez tenemos identificado 2, 3 pi cuartos, escogemos el punto diametralmente opuesto. Ahora en 3 dimensiones esto sería encontrar la antípoda. Entonces ese es el punto menos 2,3 pi cuartos. Se lo vamos a graficar el segmento. Pero obviamente, ¿qué es lo más fácil? Si lo podemos reescribir esta coordenada a 2 y luego al 3 pi cuartos le sumo pi. Entonces aquí es igual 3 pi cuartos más pi, 7 pi cuartos. Entonces ese es un punto más fácil de identificar, pero como les dije, pueden restarle también pi. Y en cierta forma el más fácil de encontrar es
el 2, menos pi cuartos, porque me dice, bueno, 2, pi cuartos, identifico un radio de 1 y de 2 y bajo 45 grados. Entonces hay varias representaciones posibles. Ahora, en algún momento, si les estoy pidiendo una restricción entre 0 y 2 pi, siempre tenemos aquí el círculo unitario. Entonces observen que siendo 35, el ángulo que está diametralmente opuesto es el de 315 grados. Y este no solo lo pueden hacer con el círculo unitario, también lo pueden hacer con la cuadrícula para graficar en polares. 135 y el diametralmente opuesto es 315. Entonces esa es una variación, pero la otra variación es ¿qué sucede con 2 menos 3 pi cuartos? Ahora, ¿dónde va a estar este punto? Tiene que ser 45 grados. No. Este yo creo que es cuarto cuadrante. 45 grados, pero por debajo de los 180. Entonces estaríamos en el tercer cuadrante. Ah. ¿Les vieron qué bonito este problema? Solo con cambiar el signo tenemos diferentes variaciones. Entonces aquí me voy en sentido horario. Recorro menos 135 grados o menos 3 pi cuartos. Y luego grafico. Bueno, esta línea recta en realidad no tendría que graficarla, solo necesitaría graficar el punto, pero siento que la línea recta como que lo identifica un poco mejor. Entonces digamos, ese sería el sentido. Ahora si quiero trabajar con el ángulo usual, puedo hacer pi más pi cuartos, porque este ángulo entre este segmento de recta y la parte izquierda del eje X es pi cuartos, entonces podría decir que este es 2,5 pi cuartos. O si no se quieren complicar tanto la vida con un poco de geometría, pueden sumarle 2 pi. Si le suman 2 pi menos 3 pi cuartos más 8 pi cuartos es igual a 5 pi cuartos. Entonces estos dos son la misma representación. Representan al mismo punto. Estas dos diferentes coordenadas. Y ahora tenemos la última, porque ya tenemos el tercer cuadrante, el segundo y el cuarto. ¿Qué sucede si tanto el radio como el ángulo tienen signos negativos? Lo bueno es que aquí ya tenemos el punto. En teoría lo que haces es buscar el primero con el ángulo, aunque sea con el ángulo negativo, el positivo. Sí. Y luego solo se busca el que está contrario con el que sí. está. Sí. Sí. En este caso, menos 3 pi cuartos menos 2 es este acá, entonces por lo tanto menos 2 va a ser 45 grados normales. Ah, excelente. Pero creo que lo voy a hacer yo un poco más despacio. Tengo una pregunta. ¿Sí? Ese menos 2, o sea, ese 2,5 pi cuartos, ¿dónde estaría? Ah, igual, están, eso es lo curioso, estos dos son el mismo punto. Son el mismo punto, 2 menos 3 pi cuartos o 2,5 pi cuartos. Entonces esto es lo interesante de este tema, que hay infinitas formas de... Un punto en coordenadas polares tiene infinitas coordenadas. El problema es cuando tengo que graficar varios puntos y más de uno son en el mismo punto y te sobrescribe el último. Sí. Eso vuelve todavía más complicado este tema. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a identificar este punto, menos 2, menos 3 pi cuartos, pero antes puedo identificar el punto, digamos, diametralmente opuesto, que es el 2, menos 3 pi cuartos. Y luego, sí. Entonces, en algún momento cuando estuvimos trabajando al inicio del cálculo diferencial, traslaciones, rotaciones, reflexiones, tener ese buen concepto de rotaciones y reflexiones ayuda un poco en este tema. Entonces, este es el menos 2, menos 3 pi cuartos. Pero alguien me puede decir, pero yo siento que este está muy complicado, ¿por qué mejor no cambio el radio a un radio positivo como usualmente lo trabajo? Me puede decir, sí, está bien. Pero sí. Entonces uno le suma pi al ángulo cuando uno cambia el radio.
Entonces vamos a tener que este también es el punto, la coordenada 2, pi cuartos representa este punto también. Y este es lo usual. Y es que lo bonito de esto es que se pueden poner, digamos, problemas capciosos. Un problema que se les pone a identificar este ángulo, este punto, pero si se pasan a números positivos, es el primer cuadrante. Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué no escribieron este punto con estas coordenadas? Hay varias ecuaciones polares que uno tiene que lidiar con estos puntos, entonces es bueno hacer estos ejercicios. Entonces ahí digamos, vamos bien con lo que he querido presentar. Miremos qué otras cosas tenemos aquí. Ok, vamos bien, porque ahorita ya vimos que estoy escribiendo un montón de coordenadas para un mismo punto. Entonces cuando estamos trabajando con coordenadas cartesianas, cada punto en el plano tiene una representación única, tiene coordenadas únicas, un par de coordenadas x, y único. Incluso el origen solo se puede representar en cartesianas como 0,0. Entonces si en algún momento tienen un 5,3 y un 3,5, estos son dos puntos diferentes en cartesianas. Y si tienen, digamos, en cartesianas 5, pi y 5,3 pi, estos dos también son diferentes en cartesianos. Y se miran un poco extraños identificar estos dos puntos en cartesianas, porque uno piensa generalmente en pi como en un ángulo. Sí, 3.14. Entonces aquí en cartesianas, aquí estaría el punto 5, pi. Y el punto 5,3 pi, estaría... Sí. Desafortunadamente la escala Pero lo que vamos a ver es que en polares el 5, pi estaría aquí. Y el 5,3 pi resulta también estar en el mismo punto. Entonces en coordenadas polares, cada punto tiene un infinito número de coordenadas equivalentes. Tiene un número infinito. Entonces, digamos, para cambiar de radio se le suma pi. Sí, y así se le quita lo negativo. Tiene un número. Y para quitar ángulos negativos uno puede sumar por 2 pi hasta que ya uno tenga un ángulo positivo. Entonces cada punto tiene un número infinito. O sea que nunca se suman en la radio, digamos. No, solo se le cambia el... Tiene un número infinito de coordenadas polares. Equivalentes, voy a decir acá. Por cada pi que le sumas al ángulo y le cambias el radio. Entonces en 2 pi el radio se queda igual, pero solo en pi se lo tienes que cambiar. Entonces aquí incluso para hacer referencia voy a decir que θ es igual a 0 aquí e y corresponde a θ es igual a pi medios. Esta es otra cuestión que cuesta un poco visualizar en polares. Cuando estemos haciendo problemas de integración, los límites de integración, si la curva está entre el eje X y el eje Y, esto significa que θ está entre 0 y pi medios. Entonces ese es otro punto que vamos a tener que trabajar despacio, porque no es tan evidente. El libro lo hace sonar evidente, pero no lo es. Entonces ahí te voy a identificar el punto 5, pi en coordenadas polares. Entonces resulta que cada 360 grados el ángulo se repite y volvemos al mismo punto. Entonces resulta que este ángulo, este punto de esta coordenada 5, pi, un equivalente sería 5,3 pi, 5,5 pi y también las negativas. Y peor todavía, tenemos que esta también puede ser la coordenada menos 5,0 y esto confunde más porque 0 grados y menos 5,0. Sí, afortunadamente yo creo que en cartesianas curiosamente coincide. X es igual a menos 5 y Y es igual a 0. Entonces va a haber en algún punto que la coordenada polar tanto como la cartesiana coinciden, pero es
como encontrar, digamos, el punto, sí, muy chistoso. Es como encontrar el punto en el que la temperatura Celsius y la Fahrenheit, ese número les da la misma temperatura. Creo que es menos 135 Celsius y menos 135 Fahrenheit es lo mismo. Entonces todas estas coordenadas representan a este mismo punto. Entonces vamos a tener que, en general, si tenemos una coordenada r, θ, una coordenada equivalente es r, θ más 2pi por un entero. Y luego también r, θ menos 2pi n. Este no lo vamos a usar mucho, pero como les decía también, okay, ¿qué pasa si multiplicamos por un signo negativo? Podemos restarle pi. Entonces este va a ser otro punto equivalente a este. Y a este todavía podemos seguir sumándole o restándole múltiplos de 2pi. Entonces estas 4 coordenadas representan al mismo punto. Y lo interesante es escribir, digamos, todas las representaciones, todas las posibilidades posibles, combinaciones posibles. Yo creo que todas las combinaciones se pueden expresar por medio de estas dos ecuaciones, donde voy a usar del uso del signo más menos. Más menos 2npi. O el radio es negativo, pero entonces voy a agregar un más menos pi. Y bueno, hay otro sistema numérico que no hemos visto, que es el sistema de números complejos. Ese también se trabaja bien bonito con coordenadas polares. Ese es otro tema que desafortunadamente no van a ver aquí, números complejos, que es un tema muy bonito. Y de que hay aplicación. Menos 40. Menos 40, gracias, excelente. Eso es un bonito ejercicio para ponerlo en un curso de matemática 1. Se da la ecuación del cambio de temperatura de Celsius a Fahrenheit y luego en qué punto ambas escalas dan la misma temperatura. Porque cuando Celsius es 0 son 32 grados Fahrenheit. Cuando son 40 grados Celsius negativos son 40 grados negativos Fahrenheit. Sí, ese problema como me gusta. Sí, porque una temperatura de menos 400 Fahrenheit en cierta forma es menos fría que el cero absoluto. Pero ahorita continuemos con esto, sí. Entonces, ahorita vamos para resumir todo esto que hemos visto de solo cómo identificar puntos en polares. Vamos a identificar estos puntos. ¿Dónde quedaría 3, pi cuartos? Este es fácil. ¿Cuántos son 45 grados? ¿Sí? Sí, 1, 2 y 3. Esto les estoy graficando como vectores, pero son un poco más fáciles de observar. Noten que la mayoría de veces el eje X y el eje Y se siguen manteniendo en un sistema polar y en cierta forma siguen implícitos, porque como X corresponde a θ0 y Y corresponde a pi medios, por tal razón seguimos manteniéndolos.